Les decía, todo el mundo conoce ya la noticia estremecedora. Ayer ese avión con casi 300 personas, 298, 15 tripulantes, se estrellaba en Ucrania, y la noticia esta mañana es que los servicios secretos de Estados Unidos, los servicios de inteligencia, ya han confirmado que ha sido un misil, porque la alternativa, Antonio Manzano, ¿podía ser otra cosa que un misil lo que hubiera derribado este avión? Si descartamos el accidente puramente aeronáutico, que no había ningún indicio para pensar en él, la única otra alternativa era que un avión de caza hubiera atacado el avión, bien con su propio cañón o con sus propios misiles. Esas son las dos únicas grandes alternativas que hay, o bien un avión de caza o bien un misil desde tierra. Y ahora ya, al confirmarse esta cuestión de que es un misil de tierra, la gran pregunta es ¿quién ha lanzado ese misil? Bueno, efectivamente, cualquier cosa que digamos tiene que estar todavía tratada pues con la prudencia necesaria, ¿no? Pero han hecho... Pero hay que mojarse. Bien, vamos a ello, vamos a mojarnos. Derribar un avión que vuela a esa altitud hace falta un misil potente, grande, tecnológicamente complejo, con una guía radárica precisa, y en la zona solamente hay dos grandes ejércitos que tienen este armamento. Rusia, desde luego, porque es de su arsenal, y sus aliados de la zona, como era Ucrania. Esos son los dos puntos de partida. Pero ha podido suceder que en la escisión de las Fuerzas Armadas ucranianas, como ha habido un trasvase de lealtades hacia el movimiento prorruso, en ese movimiento seguro que ha habido parte de los arsenales que se los han llevado con ellos. Podría darse el caso de que los prorrusos, militares prorrusos, y ahora volveré a lo de militares, se han llevado consigo misiles antiaéreos de este porte, de este calibre. Empezando por Obama, pasando por Mariano Rajoy, quiero decir, la comunidad internacional está consternada, David Cameron en Francia, todos piden una investigación. Es que estamos hablando de 300 civiles, 80 niños, 80 menores, por lo menos. Todavía quedan nacionalidades, quedan personas que no se ha identificado quiénes son y por lo tanto no se sabe de qué nacionalidades son, pero la mayoría eran holandeses. Y realmente esto va a poder llegarse hasta el final. ¿Qué tipo de investigación se va a poder hacer? Porque el escenario es un escenario, aunque no hay una guerra reconocida, pero es un escenario bélico. Desde luego, en primer lugar hay que considerar que el territorio, en la parte oriental de Ucrania, está bajo el control de los prorrusos. Ya nos han relatado que la caja negra ya han ido por ella, la han quitado, diciendo que se la habían dado a los rusos, con lo cual ya empezamos. Una segunda, incluso he leído yo esta mañana que ya habían encontrado una segunda caja negra. Entonces, aunque han decretado 3 días de alto el fuego para permitir las operaciones de rescate, quedaría todo el proceso de investigación sobre los restos que se vayan localizando, y a partir de ahí empezar una investigación acerca de qué es lo que ha pasado. ¿Y una caja negra, si la tiene Rusia en estos momentos, una caja negra se puede manipular? Lo que se puede es no decir lo que tiene o decir otra cosa. Ocultarlo. Pero dejemos las cajas negras. Sí. Vamos a la zona de la caída del avión. Sí. Ahí habrá restos del avión, restos de los equipajes, restos de los viajeros, y habrá restos del misil. Porque el misil es un ingenio de 700 kilos, si hablamos de un cierto tipo, que sube, hace explosión y cae también. Luego, otra cosa que hay que buscar en una investigación teórica, otra cosa es que lo consientan las milicias prorrusas, es buscar qué restos del misil quedan para poder deducir qué tipo es de misil, y ya en una hipotética segunda parte, si alguna de las piezas tuviera alguna inscripción o número de serie, si ambos bandos lo permitieran, Ucrania y Rusia en este caso, dirían, pues estaba en mi inventario, estaba en mi arsenal, ¿me lo robaron o no? O estaban... Ese misil tiene dueño. Naturalmente, una cosa tan grande... ¿Se puede seguir la pista al misil? Sí. Absolutamente. Ahí hay un problema, Jaime. Porque si al final se verifica que efectivamente fue un misil lanzado desde tierra, y dado que los prorrusos tienen el mismo armamento que los ucranios, porque al fin y al cabo fue material que es posiblemente sustraído a los ucranios, sí, digamos que las dos partes en contienda comparten el mismo misil. Sí. Si el mismo misil lo utilizan tanto los ucranios como los prorrusos, ¿cómo podremos determinar alguna vez si lo lanzaron los prorrusos o lo lanzaron los ucranios? Por la trayectoria, tal vez, ¿no? Por dos razones. Básicamente, el hecho sucedido en el extremo oriental de Ucrania,
Ahí Ucrania, el gobierno ucraniano no tiene control, no se puede decir que tenga el control absoluto. Y adelantar o desplazar tan cerca de la zona rebelde a medios antiaéreos tan complicados y que por otra parte alcanzan tanto, no entra dentro de la lógica del uso de esos materiales. Por otra parte, el gobierno ucraniano, ante la situación, el responsable de los arsenales, lo primero que hace ante una situación de rebeldía o de asonada o de revuelta es... Inventario. A ver, ¿qué ha pasado? Me han roto un hangar, se han llevado qué, y se hace el inventario para conocer la situación. En el ámbito militar, el control es necesario prácticamente para casi todo y más con armas. Aunque sea una cuestión más civil que militar, pero sabiendo lo que está ocurriendo allí, como todos los gobiernos del mundo lo saben, como la aviación comercial, las líneas comerciales lo saben, sabiendo que se están derribando, intentando derribar aviones militares una parte a la otra, ¿cómo es posible que no se haya restringido esa zona del mundo para sobrevolar líneas aéreas comerciales? Eso es lo que ahora llama la atención. Porque el vuelo civil volaba por su autovía normal, su velocidad, su rumbo, vuelo programado, vuelo conocido, vuelo declarado. Además es la altura estándar, ¿no? Es muy alto, para que la gente se haga la idea, es la altura estándar por la que vuelan los aviones comerciales. Iba bien. Iba bien. Por otra parte, los derribos que ha habido esta semana han sido de aviones, vamos a decir, menores. Es decir, era un transporte de 2 motores, un bimotor, un avión de ataque a tierra, o sea, aparatos que no, aunque podrían subir, su altura de vuelo no está tan claro que la situación llamara la atención, los hechos previos, estos 2 derribos recientes, llamara la atención de las autoridades europeas como para prohibir el vuelo, porque debieron considerar que lo que estaba pasando pasaba a poca altura. Ahora, desde luego, lo que ha hecho ya Francia, por ejemplo, hoy Francia ha dicho que los aviones franceses no pueden pasar por esa zona del mundo. Ahora, pero lo han hecho a posteriori. Y se ha conocido esta mañana, bueno, desde ayer ya hemos conocido una conversación, yo no sé qué credibilidad puede tener en estos momentos que el que se sepa esta conversación en la que, en teoría, está un rebelde prorruso hablando con alguien de la inteligencia de Rusia y en la que dicen nada más y nada menos que le han dado a un avión, pensando que era un avión, e incluso hay una teoría, me gustaría que escuchemos la conversación un poquito, incluso hay una teoría de que podían haber pensado que era un avión en el que iba Putin, que 10 minutos antes había sobrevolado el lugar. Vamos a ver la conversación, en qué términos se ha producido. Только что, значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первый 200-й, нашли первого 200-го. Короче, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот, народу много там? Да пиздец. В лунки прямо во дворы падали. Так. Вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там. Bueno, pues ahí lo tienen, está lleno de civiles y sí, le hemos dado y claro, tal. Es que se sorprende, ¿no?, de que sea un avión lleno de civiles, lo cual, en fin, es bastante sospechoso. Es decir, ¿por qué se están sorprendiendo? ¿Por qué hay una, no sé, una segunda lectura ahí sobre las palabras, ¿no? Al menos yo las interpreto así. ¿Esta conversación puede ser real? ¿O puede ser un montaje de los servicios de inteligencia de alguno de los bandos? ¿Esto qué puede ser? Yo empezaría por considerar esta posibilidad, porque hace tiempo que el conflicto existe y las tensiones y la resolución o la gestión de las tensiones entre dos entes enfrentados pasa por la información del otro, la infiltración en el otro, la perturbación de sus comunicaciones y se ha podido perfectamente fabricar, no digo que haya sido, no digo que sea, pero ha podido darse esta manipulación, esta creación de esta prueba que ha salido tan pronto para, o una de dos, o despejar balones de la autoría ucraniana o para directamente señalar. Esto no sé si tiene muchos precedentes, un avión con casi 300 civiles que haya sido alcanzado por un misil y haya estas víctimas colaterales. Colaterales o... Un avión, esto ha pasado una vez, pero no es habitual que pase. Un avión surcoreano fue derribado en el 83. También por Rusia. Y iba también con 266 o 278 personas. Pero desgraciadamente el mundo está con guerra siempre en alguna zona y siempre hay conflictos militares y afortunadamente esto tenemos un precedente del año 83, pero no es lo habitual. Estamos hablando también de la compañía a la que en el mes de marzo le ha desaparecido un avión y no hay ni rastro. Bueno, es que ha coincidido fatalmente fabricante, marca, modelo de avión.
777-200. Qué casualidad, es una casualidad, bueno. Sí, pero en este Bueno, caso, y encima en un este caso pasajero... hay un misil. En otro caso no se sabe No, nada. no, sí, en este sí, caso sí. hay un misil y eso. Y nadie niega que haya sido un misil. Lo que niega es la paternidad. Es decir, Putin niega la paternidad, el gobierno ucraniano niega la paternidad y incluso los rebeldes niegan la paternidad. Pero ¿esto a quién beneficia? Yo me resisto a creer que Putin, a pesar de su pasmoso cinismo, porque está dando un curso día tras día, una lección magistral de cinismo, por ejemplo, ahora al describir lo que ha ocurrido, ha dicho, de todo esto es responsable el gobierno ucraniano porque inicia una guerra y no quiere pararla. Pero no ha dicho el gobierno ucraniano es quien lo ha tirado. ¿Pero por qué inicia el gobierno ucraniano una guerra? Porque unos señores en su territorio se han levantado frente al poder constituido. Entonces yo, a pesar del cinismo de Putin, me resulta extraño que Putin lanzara un misil contra un avión. Me resulta extraño, pues le puede perjudicar. De los ucranianos, el gobierno ucraniano igual. Ahora, de nosotros, ha podido ocurrir dos cosas. Han robado los misiles, como es seguro que han robado misiles del ejército ucraniano, y lo han lanzado o bien por error, o bien porque han hecho un cálculo diabólico que esto va a envenenar la situación y que Putin al final tendría que ayudarles en todo lo que ellos quieren, no en lo medianamente que les está ayudando ahora. Pero el error es más sencillo en ellos que en el gobierno ucraniano o en Putin. Primero, que tienen menos de qué beneficiarse, por no decir nada. Y segundo, pues son más sofisticados en darse cuenta que es una línea aérea con 298 seres humanos. Claro, es que era un avión normal, no era un avión que estaba fuera de su ruta y por debajo, que pudiera ser confundido con un avión militar, ¿no? Dentro de las dudas, si te empujan a decir quién sería responsable, yo diría que lamentablemente son los rebeldes ucranianos, pero con todas las dudas del mundo. Bueno, y volviendo a la desaparición del otro avión, porque en este, como decía bien Chencho, en este caso sí hay un misil, pero todo el mundo se pregunta, ¿es posible que un avión desaparezca con la de satélites que hay, con la de medios que hay? Han colaborado 26 países, si no recuerdo mal, veintitantos desde luego, en la búsqueda de ese avión malasio del mes de marzo y no hay rastro. ¿Se nos oculta algo? ¿O es posible hoy que desaparezca? Que no sé, en plena era tecnológica es bastante difícil a lo de mejor creer. no lo sé. No, pero hay una actitud en ese caso de los pilotos del avión sospechosa. Actitud sospechosa. ¿En el primero? En el primero. Sí, en el desaparecido. Entonces, claro, si uno se va con los pilotos que no sabemos por dónde les da el aire, no es el mismo caso.